Bueno, mis hermanos, para dejar tiempo para orar, quiero que vayamos a nuestras Biblias al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Es una historia que muchos pastores están predicando, hermanos, y es propicia pues para estos momentos que estamos viviendo. Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. ¿Cómo está tu fe? Es el tema de la predicación de hoy en esta noche. Y dice Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo del 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad, dice acá, de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40, y en esto quiero basar el mensaje. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentar significa con pánico. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Vamos a orar. La palabra tiene bendición. Padre, añade bendición a tu palabra hoy en esta noche, que cada palabra que viene de lo alto, mi Dios, sea como esa semilla que cae en tierra fértil. Mi Dios, que cada uno de nosotros podamos atesorarla y que esta palabra nos dé aliento y fortaleza para poder soportar la prueba, para saber, mi Dios, que a pesar de la dificultad, tú no te has movido, tú estás con nosotros. Y si muchos de nosotros pensamos que nos has abandonado y como los discípulos decimos que no tienes cuidado, que perecemos, sabemos que tú estás ahí, mi Dios. Gracias, me pongo en tus manos como predicador en Cristo Jesús. Hemos orado, amén y amén. Tremenda historia, hermanos. Una historia que fortalece mucho nuestra vida. Hermanos, vemos a los discípulos que van en la barca con el mismo entusiasmo, con la gran expectativa, con la gran seguridad, después de venir con nuestro Señor Jesús, que había estado con las multitudes, haciendo milagros, prodigios, maravillas, haciendo liberaciones, hermanos, enseñando a la multitud. Ellos habían escuchado todas esas preciosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de parábola tras parábola, y hermanos, sin duda ellos estaban esperando más bendiciones. Por eso iban en la barca y Jesús tranquilo se queda dormido, hermanos, pero de acuerdo a esta historia dice que todo ocurrió en la noche, hermanos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cuál era la orden? Pasemos al otro lado, hermano, y sin más cavilaciones, simplemente todos se subieron al barco, y dice que iban otras barcas también ahí, y se dirigieron como el Señor Jesús les había dicho, hermanos. Ellos estaban en el mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea, y dice la Escritura que ahí se levanta una gran tempestad. Y usted y yo leímos pues en el pasaje de la Escritura, hermanos, lo que ahí sucedió. Pero ¿qué es lo que llama la atención acá? Que los discípulos no sospechaban en ningún momento que se podía venir esa dificultad, que se podía levantar esos vientos huracanados. Al parecer todo estaba bien, todo estaba tranquilo, hermanos, y lo que menos imaginaban ellos, a pesar de que en ese lago o mar se daban este tipo de situaciones, lo que menos pensaban al ir a la par del maestro,
al ir a la par de Jesús, que esto les iba a ocurrir. Y esto quiero también aplicarlo a nuestra vida, como muchos de nosotros, hermano. Nunca nos imaginamos comenzando el año que iba a venir esta situación de gran envergadura. Esta situación tremenda, difícil, que a muchos los ha puesto de verdad con mucho temor, con mucho miedo, pero si usted sigue leyendo en la Escritura, el Señor tenía algo que enseñarle a sus discípulos y darles una gran lección en su vida cristiana, hermanos. Y esta historia fue preservada en la palabra para que enseñarnos a usted y a mí, hermanos, que así como de manera inesperada, hoy a través de este virus COVID-19 que nos tiene a todos amenazados, estresados, con miedo, ansiosos, hermano, vemos que también nuestro Señor Jesús está ahí a la par suya y a la par mía. Y eso usted lo debe de creer, y eso usted lo debe atesorar en su corazón. Así que, hermano, me llamó la atención de una hermanita el día de ayer. Yo no le digo que se arriesgue de ninguna manera, ¿verdad? No le estoy diciendo que lo haga, pero la fe de esta hermana me llamó y me dice: pastor, ¿puedo llegar a orar a la iglesia? Bueno, llegue, hermana. ¿Puedo estar viniendo 3 veces a la semana? Bueno, llegue. Ella, cuando viene de su trabajo, pasa orando y me dice: yo estoy confiando en mi Señor, que Él me va a sacar adelante y que Él me va a cubrir y Él que me va a proteger. Yo por mi parte me protejo, tal como lo han dicho las autoridades, pero estoy confiando en el Señor, y es lo mismo que usted y yo debemos de hacer. Yo no le digo que usted también pues salga y que vaya y que haga lo que no, de ninguna manera. Si no hay por qué salir, no lo haga, pero hermanos, su fe debe de estar puesta en el Señor. Entonces, hermanos, el Señor sabía, porque Él es Dios, lo que iba a pasar. Él sabía acerca de esta tempestad que iba a venir de repente, hermanos. Por otro lado, si el Señor había dado la orden, hermano, eso no estaba sujeto a las circunstancias que podían pasar, hermano, porque el Señor Jesús da la orden y le dice: pasemos al otro lado. Dice el versículo 36: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él 2 barcas, o sea que eran varios que iban siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era, hermanos, Él andaba haciendo milagros, andaba sanando enfermos, satisfacía las necesidades de todas las personas que le seguían. Por eso en Juan 6:35 nos dice la palabra que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Él suple todas nuestras necesidades. Entonces, hermanos, los discípulos se suben a la barca y van como que si nada había pasado, como que si todo estaba normal. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí y que todo iba a estar en control, hermanos. Pero qué tremendo, de repente se desata esa tempestad. Y hermanos, la Biblia nos enseña, quiero que vaya al Salmo 107. Salmo 107, versículo 23, que Dios muchas veces, Él mismo es el que levanta las tempestades, hermano. Y muchas veces, ¿para qué lo hace? Para probar su fe, para probar mi fe en el Dios que hemos creído. Y hoy por eso, igual a nosotros los predicadores, los pastores, ¿cuánta palabra hemos predicado? Hoy ha llegado el momento de creerla. Hoy ha llegado el momento de aplicarla en nuestra vida, porque muchos estamos o están con temor, o muchos están pensando: ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Pero muchas veces el Señor, como le decía, desata estas tempestades para enseñarnos grandes cosas. Salmo 107, versículo 23, y dice el versículo 23 del Salmo 107: los que descienden al mar en naves y hacen negocio de las muchas aguas. Versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló
Y mire lo que dice: e hizo levantar un viento tempestuoso que excrepa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, su alma se derriten con el mal. Tiemblan y tibotean como ebrios y toda su ciencia es inútil. O sea, todo lo que usted pueda hacer en esa tempestad, hermano, cuando viene de parte de Dios, bueno, todo viene de parte de Dios, hermano, no hay nada que hacer. Si no, usted ve a los médicos. Qué tremendo ver, hermanos, qué tremenda lección ver a ellos orando, pidiéndole a Dios ante la incapacidad de este virus. Y dice acá el versículo 28, entonces, lo que usted y yo debemos de hacer, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Usted y yo clamemos a nuestro Señor. Él promete acá que Él nos va a librar de nuestras aflicciones. Y dice el 29, cambia la tempestad ¿en qué? En sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto deseado. Por eso dice el 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. El Salmo nos está hablando que así como Él levanta la tempestad y usted y yo clamamos en nuestra angustia, Él nos libra de nuestras aflicciones y cambia la tempestad ¿en qué? En sosiego. Estamos viendo que Dios fue el que levantó ese viento tempestuoso en esa barca, en ese lago donde iban los discípulos. Entonces usted debemos de saber que detrás de toda situación que estemos pasando, ahí siempre está el Señor. Y el Señor siempre va a tener una razón para hacer estas cosas. Es impresionante, hermanos, lo que estamos pasando. Nunca nos imaginamos que iba a venir esta situación. Es impresionante, hermanos, que nunca habíamos pasado algo similar a esta pandemia, hermanos, de tan grande magnitud, y ver que el mundo entero está experimentando lo mismo. Créame que es tremendo. Pero la pregunta que usted y yo debemos de hacer es, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿O qué es lo que está tratando de decirnos Dios para parar todo? Para decirnos para allá y meditar y hoy tomarnos de la mano del Señor y buscarlo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque acá dice el Salmo que Él es el que levanta la tempestad y todo está en manos de Dios, hermano. Todo está en control. Imagínense algo tan pequeño, tan microscópico como este virus, hermano, está en control del Señor. ¿Por qué? Porque Él hace cosas grandes, cosas pequeñas. Él es el creador y Él sabe por qué lo está haciendo. Y sabemos que Él en todo, usted y yo, sabemos que tiene un propósito y que al final usted y yo vamos a salir fortalecidos. Y dice el versículo, volvemos a Marcos capítulo 4, versículo 37, y dice Dios en su palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, qué tremendo. En la Biblia encontramos diferentes tipos de tempestades y sabemos que Dios es el que levanta las tempestades. Lo estamos viendo en el Salmo 105. Eso es importante que usted y yo lo sepamos. Si no, acuérdese de Jonás. ¿Quién fue el que levantó esa tempestad en el barco? Fue Dios. ¿Por qué? Porque ahí iba Jonás. ¿Y qué es lo que quería? Que Jonás hiciera lo que le había mandado hacer. Otra tempestad fue esa peste, hermanos, de 3 días que mató a casi 70,000 personas por el pecado de David. Y hasta que David se arrepintió fue que cesó la mortandad. Entonces, si Jonás y David hubieran obedecido, hermanos, no se hubiera levantado esa tempestad. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? Hermano, el mundo no quiere saber
nada de Dios. Hermanos, en muchos países aprobando el aborto, aprobando los matrimonios de género y tantas cosas. Yo no soy quien para juzgar, pero la palabra de Dios ya lo estableció. La palabra de Dios, hermano, usted y yo debemos de obedecerla, de ponerla por obra, de ponerla en práctica, y llega un momento en que Dios dice: hasta aquí. Entonces Dios levanta esa tempestad donde iban los discípulos. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa, o sea, en la parte de adelante, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que morimos o que perecemos? Hermano, qué tremendo. Ellos estaban reconociendo que Él era su Señor, que Él era su Dios. Por eso le dicen: ¿no te das cuenta que perecemos? Igual usted y yo, hermanos, cualquier temor, cualquier situación que usted sienta en su corazón, cualquier ansiedad, se han disparado de acuerdo a los médicos hoy las ansiedades en muchas personas, hermano, pero usted y yo debemos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que va a estar con nosotros cualquiera que sea la situación. Dice que aún en la muerte Él nos va a guiar. Por eso el apóstol Pablo decía: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces dice que él estaba durmiendo adelante en el cabezal, en la popa, pegado donde iba el piloto de la nave. Él estaba durmiendo, hermanos. Entonces sabemos que él era Dios y él experimentó todo lo que usted y yo, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que usted y yo experimentamos. Él pasó por diferentes situaciones. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, dice la Escritura, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15, y es ahí donde el Señor Jesús se identifica con usted y conmigo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, de acuerdo a lo que es usted y yo, pero sin pecado. Y vemos al Señor ahí tremendamente dormido en la barca, hermanos, en medio de la tempestad. A lo mejor estaba cansado, con un sueño profundo, porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Por eso Filipenses nos dice que usted y yo debemos de estar en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios o cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, vemos a Jesús ahí dormido en su humanidad, pero también en su divinidad estaba probando la fe de sus discípulos. No sé, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de manifestar o debemos de demostrar esa fe delante de nuestros hijos, delante de nuestra familia, delante de los inconversos, delante de nuestros vecinos, esa fe y esa confianza que usted y yo decimos tener en nuestro Señor. Hermanos, usted acuéstese tranquilo. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, o mi Dios, me hace dormir, ¿qué? Confiado. Duerma tranquilo. El Señor está con usted y está conmigo. Y dice el versículo 38, y él estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, el Señor estaba probando la fe de sus discípulos, su capacidad
para resistir, para confiar en el Señor. Qué bueno, qué interesante saber, hermano, que el Señor tiene esa facultad de llamarnos y pedirnos cuentas y ver cómo usted y yo estamos. Así que en estos días lo más probable es que sea probada nuestra fe. Mantenga esa fe y confianza en el Señor. Mire la reacción de los discípulos. En primer lugar, le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En primer lugar, vemos una reacción desesperada, gritando allá, me imagino, en la barca, remando con fuerza, echándose la culpa el uno al otro, quítate de ahí. Imagínense toda esa actitud que ellos tenían, luchando en sus propias fuerzas. Pero dice la Escritura, hermano, que las tempestades y la ciencia del hombre es inútil cuando el Señor está tratando con nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser su reacción y mi reacción? Manteniendo esa fe y esa confianza en el Señor. Porque dice luego el versículo 39 que levantándose, él reprendió el viento y cesó. Y dice, y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo reprendiendo el viento, reprendiendo el mar. Vemos la autoridad ante la tempestad. Señor sabe, hermanos, cuándo esto va a terminar, cuándo Él va a poner un paro, hermanos, y quizás hasta que termine de tratar con cada uno de nosotros, hasta que el Señor termine su propósito por el cual esta situación ha venido. Pero quiero, para ir terminando, para dejar tiempo para orar, versículo 40, y aquí es donde viene nuestra lección. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué tremendo. Y le hago esa pregunta hoy en esta noche: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? Debe de tener mucho cuidado, porque vamos a necesitar esa fe. Fortalezca esa fe en el Señor. El Señor dijo: si tan solo tuviereis que si tan solo nuestra fe fuere como una semilla de mostaza, le podíamos decir a ese monte: anda y ponte, quítate de ahí, ponte en otro lugar, hermano. Pero su fe y mi fe tienen mucho que ver. Por eso dice la palabra de Dios que no nos podemos acercar a Él si no es con la fe, creyendo que en Él vamos a encontrar esa confianza y esa esperanza en nuestro Señor. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado en esas cosas que ayudan a debilitar nuestra fe, anular nuestra fe, a disminuir nuestra fe. Y una de ellas es el exceso de noticias. Deje de estar pegado en el celular, no se exponga a todas esas noticias, hermano. Esas van a menguar su fe, van a matar su fe. Hermanos, esas noticias amarillistas, usted vea las noticias oficiales. No, que el gobierno está ocultando las cosas. Usted confía en el Señor. Usted, su fe y su confianza está puesta en el Señor. Apártese de esas personas negativas también, que lo ponen todo negro. Usted, como hija y como hijo de Dios, está confiando en el Señor. Por favor, tenga cuidado con todo eso que va a mermar su fe. Pero pastor, ¿y cómo puedo yo aumentar mi fe? Bueno, hermano, está claro, conociendo más al Señor Jesús, conociendo más su palabra, teniendo cuidado de no nutrirse de esas cosas adulteradas. El apóstol Pablo decía, o el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, decía: como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Nútrase con la palabra del Señor y esa lo va a mantener en esta situación difícil. Vamos a orar, incline su rostro y vamos a ponernos en manos del Señor. Padre bendito, Señor de la gloria, gracias por tu palabra. Hoy en esta noche hemos aprendido que debemos de estar, mi Dios, confiando en ti, porque tú no te has movido de tu trono, tú estás en el mismo lugar, por lo cual
nuestra prueba va a ser nuestra fe. Tenemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Por eso, mi Dios, nos vamos a apartar de todas esas cosas que menguan nuestra fe. Padre, te pido hoy en esta noche por todos nuestros hermanos lejanos. Te pido por Betty, mi Dios, hasta España, Sevilla, guárdalo con su hija, mi Dios, en el nombre de Jesús, a su madre acá, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sé que ella nos ve, nos sintoniza, y te pido en el nombre de Jesús que le des paz, le des tranquilidad. Oro también por mis hermanos allá en Maryland, Fidel Pérez, mi Dios, nuestra hermana Diana, nuestra hermana Ana, sus hijos, guárdalos, protégelos. Bendice al pastor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Están cerca del epicentro, mi Dios, pero tú los vas a guardar en perfecta paz. Te pido, mi Dios, Padre Santo, también por Carlos, y te pido por nuestra hermana Mayra Navas, allá en los Estados Unidos, para que los guardes, para que los bendigas. Te pido hoy en esta noche por Cecilia Monge, mi Dios. Guarda también a la familia Cañas, mi Dios, al ingeniero, a su esposa, a su hijo. Te pido también por la familia Cañas Hernández, mi Dios, por la familia Sura. Bendícelos grandemente hoy en esta noche, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Mi Dios, guarda a esta familia. Te pido por la familia Corleto Vélez hasta Virginia, Padre Santo. Bendícelos grandemente. A nuestra hermana Ana Gloria Paredes, a Carolina Pantoja, mi Dios. Te pido por esa familia Pantoja Torres, a Rosalinda Batres, mi Dios. Te pido, mi Dios, por la familia, por Carlos, por la familia, hijos de nuestra hermana Oli, mi Dios. Guarda a su hija, a su hijo, allá en los Estados Unidos. Dios Santo, Dios Todopoderoso. Te pido por Rosa, te pido por Carlos, te pido por Wendy, por Luis, por Julia, por Carmen Argüello, mi Dios. Guárdalos, protégelos, Padre Santo. Intercedemos por Zoila Burgos, por Alicia Moto, por Giovanni Aguirre, Padre Santo, hasta Los Ángeles, por Mercy Peña Flores, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por Xiomara Hurtado, por Gianpetro Ranari, mi Dios, en el nombre de Jesús, por todos los que están en Nueva York. Oro por Diego Catán, mi Dios, un gran servidor de nuestra iglesia, que el mes de febrero partió hacia Nueva York. ¿Hacia dónde está Diego, mi Dios? Guárdalo, protégelo, Padre Santo. Te pido, mi Dios, hoy en esta noche también por Samir, por Natalie, mi Dios, hasta allá los Estados Unidos. Guárdalos, protégelos. A nuestra hermana Elba Alballero también, Dios Santo, Dios Todopoderoso. Te pido por nuestro hermano Juan, mi Dios, hasta Austin, Texas. Bendícelo grandemente también a toda la familia en Austin, Texas. Te pido por Nelson Josué y Nelson Daniel. Guárdalos, protégelos, mi Dios, de esta pandemia, Padre Santo. Te pido por nuestra hermana Noemí Martínez, por su familia, por su mamá, mi Dios, por Tania Hurtado y por nuestra hermana Gladys Vázquez, para que los protejas, mi Dios, en los hospitales, mi Dios, donde van a estar trabajando y le van a estar haciendo frente a esta pandemia. Mi Dios, hoy en esta noche estamos en ti confiando y hoy nos unimos en oración todos a interceder los unos por los otros. Si usted está ahí, le pido que interceda por mis hermanos, por mis hermanas, porque mi Dios, Dios cuide de cada uno de nosotros. Y hoy en esta noche vamos a alabarlo y adorarlo, porque sabemos que su mano y su cuidado está con cada uno de nosotros. Alabe al Señor. Sí, Señor. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios. Dígale, porque tú cuidas de mí. Sí, Señor. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Vamos, dígale al Señor. Porque Él es quien cuida de mí.
Dios cuida de mí. Vamos, iglesia, alabe al Señor. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Sí, Señor, sabemos, Padre Santo, que nos vas a cuidar, mi Dios. Ninguna plaga va a tocar nuestra puerta, mi Dios. Ninguna plaga va a tocar nuestra morada, Padre Santo, nuestra familia, mi Dios. Y hoy estamos como el pueblo de Israel, cuando estaba guardado, mi Dios, estaba esperando esa liberación, Padre Santo. Pronto nos vas a liberar, Señor, de este virus, Padre Santo. Démosle la honra y la gloria al Señor, porque Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor. Porque gracias a ese sacrificio nuestros pecados fueron perdonados. Gracias porque ahora somos salvos. Gracias, Señor, porque sé que nos amas, Padre Santo. Vamos, mi amado hermano, concéntrese y alabe al Señor donde está y déle la honra y la gloria. Él nos va a librar del lazo del cazador, dice la palabra. Gracias, Padre. Vamos, dele toda la honra y toda la gloria. Diga, digno es el Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Oh, diga, Altísimo Señor. Altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Por eso estamos poniendo en tus manos, mi Dios, a cada familia que ha estado acá con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y oro por aquel que pide hoy en este momento, mi Dios, que tú le proveas para sus necesidades. Quizás no está trabajando, Padre. Quizás, Padre Santo, está, mi Dios, en una situación difícil económica, mi Dios. Pero tú le vas a ayudar, Padre Santo. Bendice, mi Dios, a cada hermano, a cada hermana que hoy en esta noche ha estado escuchando, mi Dios, su palabra y se ha unido a esta, mi Dios, transmisión. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque en ti estamos confiando. Bendito seas, Padre. Sí, Señor. Gracias. Bendito seas, mi Dios. Tú nos vas a librar, Padre. Tú nos vas a guardar, Señor. Sí, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido por mi hermano pastor Juan Martínez, mi Dios, para que se pueda recuperar pronto, mi Dios, de su sistema urinario, mi Dios. Oro por los que están enfermos. Tal vez no es la enfermedad que muchos temen, pero están pasando por una situación en su salud, para que tú los guardes y tú los bendigas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano, por estarnos sintonizando hoy en esta preciosa noche. Recuerde, no deje de orar, no deje de buscar al Señor, no deje también de sintonizar sus cultos. Nútrase de la palabra de Dios, que es la que nos va a sostener en medio de la dificultad. Y yo quiero hoy en esta noche, antes de terminar, que
tenemos un minuto y que oremos por nuestra iglesia central, por nuestro pastor general, por nuestra iglesia madre, nuestra organización, para que Dios le bendiga y siga haciendo esa tremenda labor que está haciendo y que sobre todo lo sostenga en esta dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta noche oramos por nuestra iglesia madre, por la iglesia central, por nuestra organización, la Misión Bautista Internacional, al mando de nuestro pastor general, Edgar López Beltrán Jr., mi Dios, en el nombre de Jesús, bendícelo, que nada vaya a desestabilizar su visión, su misión, mi Dios. Bendice y protege a su esposa, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, a su equipo de trabajo. Y oro, mi Dios, para que le proveas y pueda echar a andar toda plan contingencial que nuestro pastor tenga planificado, mi Dios. Bendícelo grandemente y que esté llevando siempre palabra de aliento a una nación, a un pueblo que lo necesita. También oramos por todos los pastores de la organización, mi Dios, para que los guarde, los bendiga, los protejas, sobre todo les proveas también para sus necesidades. Gracias, mi Señor, y ponemos en tus manos al Tabernáculo Metrópolis. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, lo espero el día de mañana para que se una a la oración nuestra hermana Oli Galdames, graduada del Colegio de Teología, teóloga. Ella va a estar orando. ¿A qué horas? 6:30 de la mañana. Levántate temprano para estar con el Señor. Que Dios me los bendiga.